Listo, muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a empezar la clase de historia. El tema a tratar el día de hoy es el mestizaje y el sincretismo dentro del Ecuador. Entonces, vamos a ver. Para poder entender en un inicio, vamos a ver qué es en sí mestizaje. Es unión, sobre todo, de dos culturas o más culturas entre sí. Sincretismo es, en cambio, que es una ideología totalmente distinta, que no comparten, obviamente, una misma ideología social o cultura. ¿Listo? Entonces vamos a ir explicando cada uno de estos. ¿Listo? Sincretismo cultural definido en el contexto ecuatoriano resalta por la multiplicidad de rasgos culturales que intervienen en la fusión de diversas tendencias. Bueno, en el Ecuador nosotros sabemos que dentro del Ecuador es llamado, sobre todo en la Constitución, desde el 2008, que somos un país multiétnico, pluricultural, multicultural, intercultural, ¿verdad? Entonces, dado esto, nosotros tenemos en la Constitución que reconoce sobre todo el Ecuador que hay más de 14 culturas y distintos idiomas, ¿verdad? Pero en sí el idioma oficial es el español y sus otras lenguas es el quichua o el quechua, ¿listo? En distintas zonas del territorio nacional. Dentro de estos aspectos, el proceso de sincretismo se erigió, perdón, como resultante de la mezcla disímiles prácticas religiosas, políticas, sociales y culturales. La formación identitaria del Ecuador. Entonces, el sincretismo resulta, sobre todo, de distintas religiones, en sí de cultura. Eso es en sí el sincretismo. Entonces, de un momentito. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, ¿no? Este tipo de choque cultural nos habla mucho sobre las diferencias que hay entre el blanco, el negro y el indígena que es autóctono dentro de Latinoamérica, ¿verdad? Le estaba diciendo que la mezcla de esto le dejaba en discriminación tanto a las personas que eran mestizas, indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? Entonces era un orden jerárquico, ¿verdad? Español, era criollo, mestizo, indígena y por último iba el esclavo o el afrodescendiente. Todos estos aspectos legitimaron aspectos de riqueza y cultura ecuatoriana, tanto unieron diversas tendencias tradicionales, religiosas, culinarias, artesanales, que desde los componentes africanos o hispanos enriquecieron la cultura nacional. A partir de la República, sobre todo desde 1800, desde el siglo XVIII, comienza este tipo eh, de contento, o si no darle un poco ya de democracia al, al negro y al indígena. Entonces vamos a ver aquí que dice el arte como expresión del sincretismo y el mestizaje en Ecuador. La mayoría de las creaciones del periodo perseguían en suprimir las características culturales de la sociedad ecuatoriana e imponer la cristianización de las conquistadoras. O sea, la práctica del cristianismo era fundamentalmente, ya que ellos decían que ellos estaban, la mayor parte de personas de Latinoamérica, o los indígenas, los evangelizadores, los sacerdotes, decían que ellos estaban poseídos por algún demonio por practicar los diferentes tipos de rituales o ritos o los que eran idólatras, ¿verdad? Los temas religiosos y personajes bíblicos ocuparon gran parte de la representación artística del periodo. En otros casos se representaron los negros con atuendos y relaciones con el contexto europeo. También obviamente hicieron aportes, ¿verdad? Aportes de infraestructura, sobre todo, y los aportes de las escuelas, universidades y colegios sanfranciscanos y jesuitas. La tendencia del arte barroco en Ecuador estuvo relacionada con las perspectivas de la agricultura que proveyó para defender los intereses de la colonia, o sea, hacer centros culturales o colonización en sí. Los interiores de la gran mayoría de las construcciones se pintaron cuadros, murales, representaciones divinas y pasajes bíblicos, así como los encuentros entre las culturas dominantes y las dominadas. O sea, los gráficos o en sí el arte grecolatino y greco-romana
griego occidental. Obviamente eran simplemente o en general eran a los lados, al entrar en una iglesia sobre todo, usted veía tal vez en las iglesias que nosotros conocemos dentro de la ciudad de Quito, ¿no? En la Basílica, en la Belén, en la de San Francisco, vemos, o de la Comuna, vemos obviamente a la entrada, al lado derecho o izquierdo, en la parte del frente, vemos siempre la imagen de un ser divino y también imágenes sobre todo del dominio español y las dos culturas dominadas, ¿no? La afro y la indígena. Y por último, tenemos que el arte, Mudeguer nombró el movimiento artístico y arquitectónico que desarrolla el contexto ibérico a partir del rasgo hispánico y musulmanes, y una fuerza representativa del islámico y catolicismo. En la nación ecuatoriana este estilo revela una resistencia de producción de rasgos de la metrópoli, que se estaban profiles, o sea, estaba tomando fuerza y desencadenaba como un mecanismo de distanciamiento de las manifestaciones impositivas ibéricas, otorgando una visualidad central de los preceptores musulmanes de dichas tendencias. Constituye un mecanismo de despojo colonial y visualización de otras aristas culturales. Entonces, dentro del Ecuador o de Latinoamérica es biodiversidad, ¿verdad? Hay muchas etnias, muchas religiones. En sí hay un choque cultural grande, el más grande de todo el mundo, donde existe europeos, africanos, asiáticos, americanos, latinoamericanos, de todo el mundo en sí existe. Y asimismo, cuando nosotros estamos hablando de cultura, es obviamente que hay distintas etnias y distintos tipos de creencias. Por eso debemos ser tolerantes, sobre todo a todo lado que vamos. Eso es en sí el choque cultural.